Saludo para los amigos que nos siguen en el canal. Alrededor del mundo escuchamos con mucha frecuencia la crítica a las medidas que ha tomado Estados Unidos contra la tiranía que gobierna desde hace 67 años en Cuba. El argumento, el bloqueo criminal que se ejerce sobre el pueblo de Cuba. Y aquí queremos hacer algunas especificaciones. El pueblo de Cuba es la gran víctima por estos largos 67 años. Es el mismo gobierno que hay hoy en Cuba el que desmanteló el aparato productivo. Ese gobierno recibió cuantiosos recursos de Europa del Este y específicamente de la Unión Soviética por 30 y tantos años. Al final de ese recorrido, Cuba le adeudaba 35.000 millones de dólares a la ex Unión Soviética y a los países de Europa del Este. Cuando colapsó económicamente la Unión Soviética, quebró la Unión Soviética y sus satélites obtuvieron la libertad, acudió el gobierno de Cuba a sus amigos en Europa Occidental y en otras partes del mundo como es Japón, Argentina, México, Brasil, y se endeudó. En el 2015 ya debían 42.000 millones de dólares a Japón, a países de Latinoamérica y a Europa Occidental. En un momento determinado, el gobierno de Estados Unidos, específicamente Obama, mandó sus emisarios a Europa para que le dieran crédito a la dictadura, porque él le iba a abrir el comercio, iba a aliviar las restricciones que imponía Estados Unidos, y volvieron a darle crédito. Pero no solo eso, le condonaron el 80% de la deuda que tenía Cuba o el régimen castrista con el Club de París y otros países latinoamericanos, con la promesa que pagaran el 20% restante. Nunca el régimen pagó ni un centavo de ese 20% restante. 11 años después, ¿cuál es la situación? El régimen debe 46.000 millones de dólares. ¿A quiénes? A Europa Occidental, Japón, Argentina. ¿Recuerdan los carros Ford, los Fiat, los carros Chevy, aquellos que habían sobre todo en La Habana en los años 70? Eso nunca se pagó. El puerto de Mariel le costó al gobierno de Brasil alrededor de 10.000 millones de dólares. De eso Brasil no recuperó ni un centavo. Pero siguen argumentando que la causa es que Estados Unidos no le abra sus bancos para que lo estafen como han estafado a los acreedores de Europa, Japón y algunos países latinoamericanos. La realidad, la causa principal no la mencionan. Es el sistema político, es el comunismo el causante del sufrimiento del pueblo cubano. En Corea del Norte, por ejemplo, el 56% de la población no tiene acceso al fluido eléctrico. En Venezuela, un país que está sobre un mar de petróleo, también hay apagones. También hay mucha escasez. ¿Cuál es la causa? El sistema político establecido.
son capaces de derrochar todo el dinero del mundo, de quebrar todos los bancos. Es un arte exclusivo del sistema comunista, pero eso sus amigotes no lo mencionan. La culpa es de Estados Unidos. En Europa hay un gobierno específicamente que durante muchos años ha sostenido a la dictadura y ha maniobrado para que los socios europeos le den crédito, que es el gobierno de España. Por años, el gobierno de España ha trabajado tras bambalinas para apoyar esa dictadura. Y aquí en Latinoamérica también hay algunos cómplices, como el gobierno de México, como el gobierno de Brasil, y en un momento la vaca que ya se agotó de Venezuela. Esa es la causa de la situación actual de Cuba. ¿Qué va a cambiar la situación? La intervención definitiva del gobierno de Estados Unidos, porque el pueblo de Cuba no cuenta con la fuerza suficiente para cambiar su gobierno o su tiranía, porque el sistema anula al individuo, suprime al individuo. Nadie va a pensar que en Corea del Norte el pueblo coreano se va a quitar a esos mesiánicos que están en el poder. Eso es casi imposible. La libertad en Europa llegó mediante las armas, llegó con los aliados, las fuerzas inglesas, americanas y de otros países que intervinieron para borrar a Hitler del poder y a Mussolini. No había otro mecanismo. En Cuba, lamentablemente, sucederá lo mismo. La libertad llegará de manos del gobierno de Estados Unidos. No se vislumbra otra fuente que pueda cambiar la situación. Y lamentablemente para el régimen, la cuenta regresiva sigue corriendo. Queremos el fin del bloqueo, pero del bloqueo que le ha impuesto la tiranía al pueblo de Cuba, a la propiedad privada, a esas que ellos anularon en un momento casi en su totalidad, para convertirse ellos en los amos de la finca, esa finca que arruinaron. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.